Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Nos encontramos de nuevo en este espacio que tenemos semanalmente para poder compartir la palabra del Señor, animarnos, orar los unos por los otros, estar siempre pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros. Allí en cada lugar donde nos estén viendo, ya sea en Colombia o fuera del país, pues esperamos que el Señor les esté bendiciendo y vamos a orar precisamente para que Dios les ayude a caminar en medio de las circunstancias que se dan en el mundo. No es fácil, pero Dios es fiel. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras frustraciones. También conoces nuestras alegrías, cómo nos disponemos en tu presencia, Señor, cómo nos podemos ayudar. A veces somos un poco orgullosos, no buscamos la ayuda necesaria precisamente. Pero como dice tu palabra, si alguno tiene problemas, si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que se ore por ellos, Señor. Así que lo hacemos, oh Dios. Si estuviéramos presentes, podemos ungir con aceite o no, no es tan necesario. Pero lo que sí sabemos es que tú sanas, tú restauras, tú bendices, tú guías, tú orientas en medio de las circunstancias específicas por las que esté pasando cada uno de nuestros hermanos, cada una de nuestras familias. Señor, intercedemos por nuestro país, intercedemos por cada espacio y lugar donde nuestros hijos estudian, trabajan, viven su vida. Señor, en los trabajos, oh Dios, que todos nosotros seamos lumbreras y que estemos haciendo discípulos, porque es la tarea a la cual nos han llamado. En Cristo Jesús, agradecido, Señor, porque tú obras. Amén, amén. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración misionera y a compartir la palabra de Dios en este momento. ¿Por qué podemos orar y queremos orar? Vamos a mirar algunos datos que son bien interesantes de lo que pasa en el mundo, o sea, qué está sucediendo. Recuerde que somos una iglesia misionera y nosotros no medimos la tarea por lo que hayamos hecho. Sí, le damos gracias a Dios constantemente, damos testimonio de ello, pero realmente queremos medir más por lo que falta. Así que eso nos anima para que seamos mejores. Hay muchos pueblos no alcanzados que no tienen una porción de las Sagradas Escrituras. Y esta es una oración que venimos haciendo. Este es como un tiempo que queremos dedicar preanunciando nuestro evento de Enamid del 21 al 23 de junio de este mes en Cartagena. Ya saben, un chapuzoncito de agua no caería nada mal, pero vamos a estar haciendo algo mucho mejor, compartiendo cómo nos llegó las Sagradas Escrituras con invitados muy especiales. Así que estás a tiempo para inscribirte. Pero recordemos estas cifras. Por continentes o por regiones del mundo. En el Pacífico se cree que hay 389 lenguas que todavía no tienen una porción de las Escrituras. Este dato que estamos hablando es de aquellos que no tienen nada. Hay algunas que tienen y son muchas, pero tienen porciones muy pequeñas. Hoy solamente por los que no tienen nada. En África se cree que son más o menos 561 lenguas que no tienen una porción de las Escrituras. En América, aproximadamente 113 lenguas. Imagínense, en América, en nuestro continente. Pero todavía hay idiomas que no tienen porción o la Biblia traducida. En Asia estamos hablando de 693 lenguas que no tienen la escritura en sus manos. Europa, ¿quién lo creyera? El antiguo y más viejo continente. 57 lenguas todavía no tienen una traducción. Así que hay mucho por hacer. Estamos hablando de unas 1813 lenguas aproximadamente, unos más, unos menos, dirán algunos, pero por ahí es la cifra. ¿Por qué no oramos? Y voy a orar también específicamente para que el Señor provea ánimo y recursos y nos puedas acompañar en Cartagena. Háblate con alguno de los pastores, nos escribes y con mucho gusto vamos a estar deseosos de ayudar para que puedas asistir de una u otra forma. Padre Santo, gracias. Porque nosotros tenemos, y es más, pedimos perdón, además de gracias, porque tenemos muchas Biblias físicas en nuestras casas, sin contar las digitales. Y tenemos varias versiones, pero ¿qué tanto las leemos? ¿Qué tanto las consultamos? Gracias porque las tenemos, te pedimos perdón, porque a veces somos descuidados con lo que ya nos has dado. Pero queremos interceder, oh Dios, y cumplir nuestro trabajo en llegar hasta lo último de la tierra. Especialmente estamos hablando hoy
a aquellos pueblos que tienen lenguas donde no hay porción ni Biblia escrita, ni Nuevo Testamento, ni Antiguo Testamento, ni pequeñas porciones. Señor, glorifícate y ayúdanos a levantar obreros. Ayúdanos a entender y comprender que muchos de los que pueden ayudar ni siquiera se tienen que ir a vivir al campo, sino que lo pueden hacer desde sus experticias, sus capacidades, ingenieros de software. Señor, otro tipo de logística que se necesita porque son muchas cosas y no puedo nombrarlas acá. Precisamente por eso hacemos el Enamit, Señor, para que puedan entender todo el proceso bello y hermoso de bendición de traducción de la Escritura. Gracias porque ella nos alimenta como lo vamos a hacer en este momento. Aliméntanos, ayúdanos y una vez más te pido por cada uno de nuestros hermanos y aquellos amigos y amigas que nos están viendo por las primeras veces o la primera vez, bendíceles y que puedan entrar en comunión contigo, reconociendo que son pecadores como nosotros lo hemos sido, pero como lo hicimos una vez nosotros, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón en el nombre de Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y te damos gracias porque podemos hacer oración que salga del alma y podemos leer tu palabra, aprenderla y practicarla. Toda nuestra vida es tuya y que todos podamos caminar juntos y esperando que muchos más puedan recibir en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis. Estamos hablando acerca de familias. A veces quisiera hablar de los temas como familias disfuncionales, pero desafortunadamente casi que este mundo está tan contaminado por el desastre del pecado que cuando hablamos de familias en el mundo estamos hablando de disfuncionalidad. Aquellos que hoy pueden decir son medianamente funcionales, porque perfectos no hay ninguna familia, es porque de alguna forma conocieron del Evangelio y lo ponen en práctica. Y ahí podemos empezar a hablar de una funcionalidad. ¿Por qué? Porque recuperamos la imagen que perdimos de Dios, nuestro Padre, empezamos a estar claros, a corregir nuestros errores y si ponemos en práctica la Escritura, pues debe haber familias funcionales. Sí es posible tener una familia funcional. Ahora, vayamos a las Escrituras. Vamos a leer con mucho cuidado y lo demás será un repaso para anotar algunos aspectos porque lo que queremos hacer con estas historias es notar lo que la Biblia nos dice. Esta es una enseñanza y simplemente hacer unas observaciones, apreciaciones al texto y que realmente con majestuosidad el Señor nos sabe leer muy bien. Recuerden que la Biblia es un libro que leemos nosotros. Creemos que estamos leyéndolo para conocer a Dios, pero realmente la Biblia es un libro que lee al lector. Dios nos lee a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Escritura digo, carambas, pero aquí me veo reflejado yo. ¿Cómo pasa en la historia de hoy de las familias? De las familias que aparecen en la Biblia, que puede ser cualquier familia de las contemporáneas. Vayamos pues a las Sagradas Escrituras. Génesis 37, versículo 12 en adelante. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos». «Estoy listo para ir», respondió José. «Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños», dijo Jacob. «Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos». Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. «¿Qué buscas?», le preguntó. «Busco a mis hermanos», contestó José. «¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños?». «Sí», le dijo el hombre, «se han ido de aquí, pero los oí decir, vayamos a Dotán». Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, le reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, trabaron un plan para matarlo. «Aquí viene el soñador», dijeron. «Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños». Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. «No lo matemos», dijo. «¿Por qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima».
Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna, y cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: «El muchacho ha desaparecido, ¿qué voy a hacer ahora?». Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: «Mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo». Su padre la reconoció de inmediato. «Sí», dijo él, «es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José». Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: «Me iré a la tumba llorando a mi hijo», y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a hacer una lectura pensada, una lectura donde podamos apreciar aquellos detalles que puedan significar mucho para nosotros. Escogeremos, Señor, algunos cuantos, y yo sé que tu Santo Espíritu podrá hablar a la audiencia, Señor, como me has hablado a mí, como nos quieres hablar a todos, para que no repitamos los mismos errores y para que cada vez más dependamos de la gran sabiduría que tú nos has entregado en Cristo Jesús. Amén. Para iniciar, quiero advertir que todas estas historias están en un contexto donde Dios creó a la raza humana y le advirtió y le dijo: «Yo quiero estar contigo, te doy todas las facultades para que administres y hagas lo que tengas que hacer». Pero como el hombre desciende, entonces desciende de ese precioso espacio de estar en la presencia de Dios y baja a lo más profundo y feo de su corazón oscuro, contaminado por el pecado. Entonces se pierde esa oportunidad de ser fructíferos, de lograr que todas las cosas se hagan de manera correcta. Empiezan a pelear unos contra otros y se genera el caos. Y el caos de una sociedad no está nada apartado y ni desconectado de lo que pasa en cualquier hogar, en cualquier familia. Por eso, todos tenemos familia, no importa la raza, la cultura, donde vivamos, bueno, en fin, el estado socioeconómico, intelectual, todos transmitimos a nuestros hijos. Por eso estudiamos esta historia, pero vamos a mirar algunos aspectos. Recordemos que este hijo, José, era un soñador. Y los sueños no son malos, pero sí empiezan a ser recibidos de acuerdo a las relaciones que tengamos con los demás y a cómo los presentemos. Entonces vamos a mirar algunos detalles aquí. Su padre confiaba, lo quería mucho, y parece ser que, según el registro bíblico, era muy cumplidor de su deber. De hecho, hasta le informaba al papá cuando los hermanos se portaban mal, cosa que es muy común entre hermanos. Pero él, cumpliendo su deber, dice que buscó a sus hermanos. ¿Y por qué lo buscó? Porque el padre quería que mirara cómo estuvieran, que pudieran comer, que pudieran estar bien. Entonces aparece en una concepción correcta un padre que se preocupa por todos sus hijos, manda a su hijo menor para que mire cómo están, porque todo debe funcionar bien. En otras palabras, en el concepto claro de la Escritura,
Hay mucho provecho, un provecho grandísimo que puede beneficiar a mucha gente en el futuro. Cuando en una familia, sean dos, sean tres, cuando papá y mamá tienen comunión, cuando con los hijos se unen y siempre se están buscando y miran cómo está todo, en eso hay una fortaleza increíble. Puede haber prosperidad y fruto en abundancia, porque así lo diseñó Dios. Y ustedes se van a dar cuenta, si analizan la historia de los pueblos, que las sociedades están peleadas unas con otras, hay guerras, rumores de guerra. ¿Dónde empieza eso? Cuando el egoísmo penetra en el corazón del ser humano. Entonces ya hay peleas entre esposos, cónyuges, hay peleas entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, y todo es el acabose. Entonces, por causa de estas divisiones, se pierde el provecho de buscar a nuestros hermanos para continuar en una productividad. Ahora, cuando lo vieron, como el sueño les había caído mal, dice que tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, decían. Ahora, las cualidades de cada uno de nosotros en la familia normalmente terminan en una de dos formas. O son sueños que nos alimentan para lograr cosas y bendecir a la familia y ser positiva y amorosamente admirados, o son sueños que utilizamos para enseñorearnos o para generar envidias y celos, y entonces algunos empiezan a caer mal a los demás porque son prósperos o porque tienen sueños o porque quieren ir un poco más allá en la vida. Las cualidades de cada uno deben ser para bendición, pero de acuerdo a cómo manejemos nuestras relaciones, pues se podrán tomar de una manera que no es la correcta. Ahora, en este plan que ellos urden, un plan que llevan a cabo, lo quieren matar. A alguien, el que tuviera más rabia, decía: matémoslo, tirémoslo en una cisterna. Y le decimos a nuestro padre, nadie lo va a encontrar allá, que se lo comió un animal, una bestia. Entonces, a ver, ¿qué quedarán de sus sueños? Esa es una frase agresiva. Yo quiero aquí notar que cuando las relaciones empiezan a estar mal, lo primero que se nota es agresividad en el vocabulario. Porque fíjese, se relaciona un asesinato propuesto con la frase de él: ¿dónde quedan sus sueños? En otras palabras, el sueño que Dios le había dado a este muchacho, a José, era un sueño de bendición para todos. Pero ahora se convertía en un sueño que pareciera ser enemigo de todos. Yo te pregunto, ¿tienes problemas con tus hermanos? ¿Crees que lo que puedan lograr ellos te perjudica? ¿Por qué piensas eso? Y si ya piensas algo de mal contra ellos, o te imaginas cosas, haces videos en tu mente, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, pero fíjese que dentro de todo esto, Rubén, un poco más sensato, dice: ¿por qué tenemos que derramar sangre? Hombre inteligente. Solo, ahora esto es ridículo, pero bueno, no lo quería matar, pero dice: solo tirémoslo en esta cisterna aquí en el desierto, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Fíjese que a veces la maldad es tanta que creemos que podemos lograr que se lleve a cabo una situación sin tocar mucho, y nosotros somos los que generamos todo el espacio y todas las tramas para que las cosas se den, y luego decimos: pero no pusimos una mano encima. Fíjese cómo por naturaleza pecaminosa, aún haciendo lo malo, nos disculpamos y creemos que ni siquiera lo estamos haciendo mal. Pero ahí no continúa todo esto. Entonces querían destruir, y dice la historia: le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. ¿Por qué será? Y en términos paisas, ¿cómo se dice esto? Queremos destruir al que luce o lo que le luce. ¿Por qué? Envidia, celos. Nosotros le llamamos a esto bajar la caña. Bajar la caña es: alguien está prosperando y le va bien, inmediatamente nos cae mal y queremos destruir todo o hacerle quedar mal. ¿Por qué tenemos que hablar de los demás? En este caso querían destruir hasta lo simbólico, la hermosa túnica que le lucía muy bien, la querían destruir. Ahora, así como Rubén fue malamente sensato, es una contradicción, pero él decía: no le pongamos una mano encima, pero que se muera solo. Y todo lo planearon ellos. Aparece uno, Judá, y le dice: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Ahora, ¿será que él estaba preocupado porque era el hermano, o simplemente dice: uy, qué tal que nos pescan? Esto es un crimen.
tenía una conciencia, pero era tanto el rechazo hacia su hermano. Y yo hago un llamado de atención. Si queremos arreglar esta sociedad, tenemos que empezar resolviendo problemas internos de los hogares, donde los hermanos se pidan perdón. Ahora, cuando dice esto, tendríamos que encubrir un crimen. Entonces, bueno, surge, en lugar de hacerle daño, vendámoslo a unos mercaderes, a estos mercaderes ismaelitas. Yo quiero aquí ser muy claro. A veces nosotros hacemos muchas cosas que tratamos de evitar lo más tenebroso y lo más horrible, pero hay algo malo ahí. En otras palabras, no existe el ser parcialmente correctos. Nosotros o somos correctos o no lo somos. Éticamente nosotros debemos de en nuestros hogares ser muy claros en nuestras actuaciones. Y es una frase muy socorrida, muy usada. Vamos a hacer esto. No es tan correcto, tan éticamente correcto como si la honestidad tuviera una medida. Uno o es honesto o no es honesto. Por eso entendemos la enseñanza de la palabra. Dice, sea el decir del cristiano sí, sí o no, no. Nosotros no podemos andar en aguas tibias. Ahora, estamos hablando es de las decisiones y de las posturas claras en cuanto al bien y al mal. No hay medias medidas. Hay cosas de las cuales podemos opinar, donde hay zonas grises y todo esto. Yo lo entiendo y lo comprendo. Pero fíjese, entonces por esta preocupación no le querían hacer daño, lo vendían y entonces ya decimos, no, pues hasta buenos somos. El ser humano es tan terrible que a veces haciendo cosas malas nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Y por eso es que muchos hacen trampa para en nombre de una buena intención, pues alcanzar el poder. ¿Será eso correcto? Es una trama tan antigua. Podríamos encontrar, estamos hablando aquí de miles de años atrás de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que la misma gente se convence de las mentiras. ¿No ha encontrado usted que a veces hay unos niños que empiezan a vivir un mundo de tanta fantasía? Y no es fantasía, es mentira, porque todos tenemos una época de fantasía, pero ya la mentira es como si fuera una realidad. Entonces empiezan a construir narrativas, y yo quiero hablar de narrativas porque son las formas que hoy se están utilizando. Se hacen todas unas construcciones, historias, explicaciones y argumentos que suenan tan estructurados que por estar en orden y estructurados creemos que son correctos, que son la verdad. No, la mentira también se puede estructurar. Se pueden construir pensamientos, ideas de aquí y por allá simplemente para dañar y destruir. Esto cada vez más será pan mohoso que se le está brindando a la humanidad. Veneno, comida que contamina y que destruye. Ahora, estas narrativas nos pueden estar convenciendo de algo que es terriblemente equivocado y que no puede ser parte del pensamiento de nosotros los cristianos. Al contrario, debemos de desarticular esas narrativas y buscar la historia que nos pueda bendecir, la palabra de Dios. Es este libro, este texto, el que nos puede ayudar a nosotros, porque es la palabra revelada de Dios. Las narrativas del mundo inventan cosas y terminan siendo tan atractivas que aparentemente sugieren dar una buena respuesta a los problemas humanos. Recuerden, los problemas humanos se empiezan arreglando en los hogares y en las casas. Cuando ya hacen lo que hicieron y luego de regreso uno de sus hermanos, Rubén, descubre lo que hicieron, dice, ¿qué voy a hacer ahora? Lo han vendido. Muchas veces nosotros no corremos a tiempo para hacer lo correcto y luego que pasa el tiempo se nos olvida lo que hicimos terrible, pero siempre, tarde o temprano, llegará una consecuencia terrible. Y cuando llega eso decimos, ¿qué voy a hacer ahora? Errores que duelen, que cobran, pero que nos reconocemos cuando es demasiado tarde. ¿Por qué entonces no buscar consejo? ¿Por qué no entonces acercarse a la palabra y permitir que sea Dios el que nos ayude? Cuando le dieron la noticia a Jacob, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Y dice la historia que sollozaba y lo recordaba de cuando en cuando. Ahora aquí tenemos que hablar de otra gran enseñanza de la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo que tú y yo hacemos siempre tendrá una consecuencia positiva o negativa. Recuerde que Jacob, su nombre inicial, traducía engañador. ¿Cuántas veces él engañó a mucha gente?
Y por esos engaños logró algún producto que aparentemente era positivo. Pero déjeme decirle, los engaños que él hizo terribles, él cuando pagó con un engaño que tenía que ver con su hijo que amaba, con algo mucho más grave y peor, y que le costó dolores, lágrimas totalmente. Ahora, mientras vemos el final, por lo menos parcial de esta historia, porque vamos a continuar con ella, José estaba allí vendido y lo que sus hermanos hicieron fue tomar a su familiar y lo sueltan para que otros lo tengan. Y estos que compraron lo sueltan a otro. Y mire ya dónde va todo. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestras actuaciones, estamos entregando al peligro a aquellos que debiéramos proteger y amar? Recuerde, Satanás vino para matar, hurtar y robar y destruir. Y lo primero que quiere destruir es la familia, el hogar, el liderazgo de los padres. Por eso ataca a los padres, por eso los divorcios. Pero también, si miramos en la iglesia, ataca a los líderes y ataca a aquellos que te pueden ayudar. No es gratuito que las personas con las que más se entra en conflicto son precisamente con los de la casa. Uno, porque vivimos juntos, y dos, porque Satanás sabe que si se destruye eso, ya las personas quedan totalmente desprotegidas. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, queremos guardar nuestros hogares? Familias no disfuncionales, sino familias funcionales. Pero tenemos que escuchar el consejo y reconocer los problemas identificados, como en esta historia, para que nos apartemos de ello y busquemos en la palabra, busquemos ayuda y podamos caminar en bendición junto con los nuestros. Padre, yo te pido por cada familia en nuestra iglesia. Tú conoces cuántos están separados, no tienen sus padres porque ya no están juntos, cuántos viven bajo el mismo techo pero viven peleando, cuántos están peleando con sus hermanos, cuántos tienen años o días o rabia en su corazón. Bueno, en fin, todos los conflictos por los cuales nos podemos identificar. Señor, y tal vez muchos dirán, pastor, yo sí tengo mucha rabia, pero yo nunca voy a matar a mi hermano. Pues hay muchas formas de matar y destruir. Pues aquí encontramos en la historia que progresivamente inicia con un asesinato cruel y terrible como propuesta. Pero a lo último terminan vendiéndolo. Saben que no está muerto, no tenían ni idea que le iba a pasar. Aplacan un poco sus conciencias equivocadamente, pero mire que su padre siempre estaba pensando que estaba muerto. ¿Qué sentirían los hermanos, los hijos, los hermanos de José, cada vez que su padre sollozaba? Tal vez se mirarían las caras. Y yo creo que la conciencia les diría, por su culpa, ese muchacho no murió como ustedes dicen. Yo creo que con el tiempo dirían, no, pero ¿cómo le vamos a contar a nuestro padre si lo más seguro es que ya se haya muerto? Todas estas consecuencias, todos estos problemas, apenas en esta historia comienzan y tienen grandes consecuencias, pero también nos anuncian, nos advierten y nos avisan. Por eso, Padre, queremos hogares, familias funcionales. Bendice a los esposos, bendice a los hijos, los hermanos, bendice a las familias, las ponemos delante de ti. Por eso seguimos predicando lo que dice la Biblia y no vamos a permitir que la narrativa, como hablamos acá, del mundo, que penetre en nuestros corazones y en la iglesia para que destruyan lo que tú estás haciendo. Hoy muchos cristianos, tristemente, y oramos que tengas misericordia, mezclan el cristianismo con narrativas mundanas para disimular y para creer que lo que hacemos es bueno, pero no confrontamos el pecado. Nos levantamos para reconocer lo que no está bien, pedir perdón y caminar en pos de tu Hijo Jesucristo con la propuesta de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les siga acompañando como siempre. Y ojo, les invitamos, no se le olvide, asiste a Enamid, 21 al 23 de junio, estaremos dispuestos para recibirte y juntos un chapuzón en ese precioso lugar, Cartagena. Bendiciones para todos.